esto. La semana pasada comenzamos una serie, como estamos en el mes de aniversario y vamos a celebrar el próximo domingo el aniversario de la iglesia, comencé una serie titulada Iglesia Apasionante. Iglesia Apasionante. Y precisamente la base bíblica de esa serie está en Juan 14. Hoy no la voy a leer, solamente voy a recordar lo que Jesús dijo en esa declaración. Él dijo estas palabras: ustedes harán las mismas obras que yo hice, e inclusive las harán mayores. Lo digo una vez más, ustedes harán obras mayores que las que yo hice, y las obras que yo hice, ustedes las podrán reproducir en sus propias vidas. Alguien debería decir amén junto conmigo aquí. Se despertaron los teléfonos, yo no sé para qué lo mencioné, ¿verdad? Pero alguien se acordó que tenía teléfono. Digan conmigo, mayores cosas haremos. La semana pasada nos preguntábamos, bueno, si hemos sido llamados, hemos sido nosotros llamados a reproducir las obras de Jesús, ¿cómo lo logramos? Y obviamente tenemos que ir a las Escrituras, tenemos que ir al Nuevo Testamento, sobre todo a los Evangelios, y ver lo que Jesús hacía. Para nosotros luego pedirle a Dios que esto se vuelva vida en nosotros. Lo primero que vimos el domingo pasado, que fue el primer domingo de la serie, es que nosotros hemos sido llamados a reproducir la autoridad de Jesús que ahora está en nuestra vida. Diga toda la iglesia conmigo, autoridad. Vamos, díganlo fuerte, autoridad. Autoridad es la capacidad de gobernar, es la capacidad de hacer ejercicio de gobierno. Y no es que nosotros podemos gobernar, es que Dios gobierna por medio de nosotros y establece su autoridad para sanar, para liberar, para salvar a través de la iglesia. ¿Alguien puede decir amén a eso? Recuerde que enseñábamos dos cosas al respecto. Número uno, que nuestra obediencia a Dios aumenta nuestra autoridad. Nuestra obediencia a Dios aumenta nuestra autoridad. Y nuestra búsqueda de Dios también aumenta nuestra autoridad. Pero hoy vamos a hablar de un segundo principio, una segunda característica de las obras de Jesús, y es la compasión. La compasión. Así que el mensaje lo he titulado Samaritanos Modernos. Y cuando pienso en un samaritano, y pienso en un samaritano moderno, actual, de nuestra época, recuerdo esta historia que les quiero compartir a ustedes esta mañana, que la vi en un video hace un tiempo atrás, no sé si semanas o meses, pero en algún momento alguien me compartió ese video y lo vi y me pareció interesante. Y para mí un prototipo de lo que es un samaritano moderno. Una ancianita en una de nuestras ciudades en el mundo, transitadas, un montón de vehículos en esa ciudad y en esa calle, en esa avenida, y la ancianita se encontraba en una acera para cruzar la calle. Estaba allí tratando de cruzar, pero imagínense, piensen por un momento en Miami tratar de cruzar una calle. Y era un lugar similar al nuestro, donde los carros van a toda velocidad y nosotros estamos tan preocupados que ni tan siquiera vemos a los ancianos y las personas que están en una esquina tratando de cruzar, a menos que la luz se ponga en rojo y tengamos que parar si es que algunos se detienen, porque otros siguen de largo. Y la viejita está tratando, la anciana está tratando de cruzar, pero el tráfico sigue y sigue y sigue, y por el lugar en el que ella está ni tan siquiera hay un semáforo, hay una luz que interrumpa el tráfico. Y de momento aparece un biker, un motorista, impresionante, imponente, como lucen los bikers en la mañana del sábado. En Miami no los vemos mucho, pero en otras ciudades del norte tú los ves llegar en sus Harley Davidson, bum, 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 todo vestido extravagante, todo llamativo, impresionante. Normalmente esta gente que anda en motocicleta tienen un tamaño alto, unos brazos anchos que se muestran a todos porque andan con su chaleco y quizás los brazos al aire, imponentes, tatuados. El estereotipo de alguien que quizás no tenga la sensibilidad para ayudar a una persona. Pero en esta historia, no sé si ustedes la vieron, él detiene su motor o su motocicleta en el mismo medio de la calle, impidiendo que el tráfico continúe. Y esa figura imponente hace que el tráfico se detenga. Y él se baja de su motocicleta, se acerca unos pasos a donde está la señora, la mira con ternura, la toma por el brazo y la ayuda a cruzar la calle, con toda la paciencia que se toma ayudar a una anciana que le cuesta caminar a través de la calle. Los demás están en sus carros, algunos con sus corbatas y con sus trajes, otros con cara de preocupación. No faltó el que hizo sonar el claxon para que el hombre se moviera y provocarlo para que se quitara del medio, pero él se tomó el tiempo hasta llevarla hasta el otro extremo y luego con una sonrisa la miró, se dio media vuelta, se subió a su moto y se fue. Digan conmigo, un buen samaritano. Y lo que más me gustó de esta historia es que rompió estereotipos.
Y la historia que hoy quiero leerles, ustedes la conocen muy bien, porque Jesús la llamó precisamente, y la Biblia la llama la historia del buen samaritano. Escojo hoy la historia en Lucas 10. Solamente voy a leer, aunque aparece ahí en pantalla del 25 al 37, solamente vamos a leer 7 versículos, del 30 al 37 en realidad. Y la historia dice, Jesús respondió con una historia, porque anteriormente los versículos 25 al 30, alguien lo está increpando y tratando de hablarle de quién es su prójimo y le está preguntando, y Jesús les dice, contándoles esta historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Era famoso aquel camino, precisamente la distancia, el camino entre esas dos ciudades o esos dos pueblos de Palestina, era famoso porque había muchos ladrones que atacaban a las personas, los maltrataban para robarles sus pertenencias y algunas veces hasta los asesinaban. Y este hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Jesús dice que le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Entonces, un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, no fue que no lo vio, cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Y un ayudante del templo, un levita, pasó y lo vio allí tirado también, pero siguió de largo por el otro lado. Es decir, este lo vio y no solamente lo vio, sino que se movió al otro extremo como para no tener contacto con este pobre hombre moribundo al que le habían robado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro, lo llevó hasta un alojamiento, un hotel donde cuidó de él y al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de aquel lugar y le dijo, cuida a este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Y Jesús dijo, ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Una historia interesante, por cierto. Una historia comparativa de 3 individuos. Un sacerdote, el equivalente en estos días, si me ponen desventaja a mí, sería un pastor. Y luego habla de un levita, un ayudante del templo, digamos que uno de los músicos, está pasando también por el lugar, y ambos, siendo que representan a Dios y sirven a Dios, miran al hombre y no sienten compasión por él, sino que siguen de largo porque tienen un culto que celebrar en Icy Miami. Dice mi mujer, no, aquí no pasa eso. No, aquí no pasa eso gracias a ella, no a mí. Porque muchas veces me ha tenido que detener en el camino para que me dé cuenta de que hay alguien que necesita ayuda. Pero estos 2 pasan y los dejan allí tirados en el camino y no se dan cuenta de que ese hombre los necesita. Inclusive se mueven al otro extremo porque pareciera que se van a embarrar con la sangre y con el dolor de este hombre. Debiendo ser sensibles porque tienen a Dios en sus corazones, son todo lo contrario. Pero luego aparece un tercer personaje, conocido en esta historia como el samaritano o el buen samaritano. Decir samaritano en aquellos días era decir mala reputación. Les cuento por qué, algunos conocen por qué. Samaria era una provincia judía. Pero cuando vino la dominación asiria, los asirios, que fueron un imperio grande que dominó Palestina, Israel, por mucho tiempo, ¿qué pasó? Aquellos que vivían en esa provincia, que tenían orden en la ley de Dios de no mezclarse con otras culturas, las mujeres se unieron a los asirios y los hombres a las mujeres asirias y se mezclaron 2 culturas, volviéndose una mezcla rara de religión, de práctica y cultural, que para el resto, sobre todo los que vivían en Judea, no era muy bien mirada. Así que entraron en una pugna, en una discusión, digamos, cultural y religiosa, y no se trataban entre sí. Los del sur, los judíos, cuando hablaban de los samaritanos, lo hacían despectivamente. ¿Sabes que siempre nosotros tenemos algún criterio de que alguien es inferior a nosotros? Este es el caso. Este es un despreciado, es un marginado, es un mal mirado por la sociedad y por los religiosos de la época. Sin embargo, Jesús lo exalta aquí a una posición de alguien que hace por el necesitado lo que los demás no supieron hacer. ¿Y por qué tomo esta historia en el día de hoy? Porque yo creo que nosotros también somos samaritanos modernos.
En primer lugar, yo creo que esta historia representa a Jesús. Porque el más marginado y el más rechazado en su cultura fue nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes leen finito, leen detenidamente los evangelios, sobre todo el evangelio de Juan, se van a dar cuenta de que la gente en la época de Jesús no creían el cuento de que Él era el Hijo de Dios. Y en algún momento los judíos le dijeron, nosotros sabemos quién es nuestro Padre, como diciéndole, pero el tuyo, ¿quién es, bastardo? Es decir, que para algunos llegaron inclusive a pensar que Jesús era un bastardo sin papá, un hijo de quién sabe quién, que se habían inventado la historia, que era hijo de Dios porque no tenía padre. Hasta ese nivel llegó el sentido de marginación a la persona del Señor. Pero Jesús, como el samaritano de esta historia, hizo caso omiso, obvió lo que decían de Él y decidió hacer por los que lo odiaban y por los necesitados lo que ningún otro, con toda su aparente santidad, fue capaz de hacer. Pero ahora présteme su atención, porque yo creo que esta historia nos está hablando a nosotros también. Nosotros también somos samaritanos. Y te doy 3 razones de por qué lo pienso. Primero, todos fuimos marginados en algún momento de nuestra vida. A lo mejor tu estatura fue una causa de burla y de rechazo mientras tú estabas en la escuela. O porque eras demasiado grande, o porque eras demasiado pequeño, o porque te quedaste a mitad de camino. A lo mejor el tamaño de tu nariz, de tu oreja, o de tus orejas, la forma de tus ojos, la manera en que hablabas, cómo vestías, sirvió para que alguien se burlara de ti. ¿Alguien se siente identificado con lo que estoy diciendo? Digo, no hablo de la nariz, de las orejas, hablo de que en algún momento se hayan reído de nosotros por lo que ellos consideraban una falta física, pero que sencillamente era un diseño divino. No sé si lo escuchaste, deberías alegrarte. Pero eso de lo cual se reían de ti, miren, yo tengo una capacidad auditiva impresionante, por eso mi oreja tiene un tamaño mayor que el de ustedes. Yo tengo una capacidad de olfato que mi mujer dice, tú hueles lo que nadie huele en esta casa. Claro, creció un poco mi nariz más de lo normal. Entonces Dios sabe lo que hace. Lo que tú considerabas un defecto es una ventaja. Pero la gente no lo veía así. Y en algún momento se rieron de tus calificaciones. Porque a lo mejor tú no te llevabas los premios y las mejores calificaciones. Y fue motivo de burla, de rechazo, de marginación. Porque eras el hijo de alguien que provocaba risa. Porque tu familia tenía una mancha, etcétera, etcétera. Fuimos también marginados, o somos todos los días como cristianos, marginados por un sistema social y un sistema de vida que no piensa como nosotros, que no mira a la familia como la miramos nosotros los cristianos a la luz de la Biblia, que no se maneja y que no existe como nosotros existimos. Hoy en nuestros días, en todas las partes del mundo, los cristianos estamos siendo señalados y estamos siendo marginados por nuestras posiciones cristianas y nos ponen casi en el lugar del samaritano que es rechazado, ya no ahora por nuestros errores, sino por nuestra fe. Y por si fuera poco, somos marginados. Los que hemos decidido no vivir dentro de un sistema religioso, somos marginados por sistemas religiosos que quieren encasillarnos dentro de sus prácticas y de sus tradiciones, que se parecen mucho a los de los judíos. ¿Alguien se identifica con lo que estoy diciendo? ¿Alguna vez has tenido el peso de las miradas y llegar a los lugares y en vez de provocar admiración, todo el mundo empieza a cuchichear, ¿se entiende el término? Empieza a hablar bajito, ahí llegó. Yo he llegado a reuniones, en algunos, no voy a decir lugares, ni grupos, ni denominaciones, pero he llegado a reuniones de pastores y cuando he entrado por la puerta me he dado cuenta que algunos se asustaron de verme y que otros comienzan a preguntarse, ¿y qué hace aquí? Como si fuera un paria, una peste. Por el solo hecho de que levanto mis manos y canto a Dios diferente. Ahora, este hombre de la historia hace algo distinto. Este hombre de la historia nos enseña algo que nosotros nunca debemos perder de vista. ¿Qué hace una persona cuando es rechazada? ¿Qué hace alguien cuando es señalado? ¿Qué hace alguien cuando es criticado y cuando es marginado? Normalmente los seres humanos nos convertimos en lo que los críticos dicen de nosotros. Hay gente que se resiente tanto porque lo rechazaron toda la vida, que en un momento dicen, me voy a convertir en lo que dijeron de mí. Pero el hombre de esta historia, que representa a nuestro Señor, y nos debe representar a nosotros, no mira las críticas como un medio para bajarlo a la mediocridad, sino como una motivación a vivir por encima del nivel de la mediocridad.
Alguien debería escuchar lo que yo acabo de decir. Mientras más te señalen, mientras más te critiquen y mientras más tu propio espejo te recuerde tus errores, toma todo eso y tráelo a los pies de la cruz y conviértelo en materia prima para producir en ti valores que nadie puede provocar a menos que sea Dios dentro de ti y por medio de ti. Denle un aplauso al Señor a alguien en este lugar. El samaritano no le importó ser el marginado, el señalado, el etiquetado como el malo de la historia. Cuando él pasó por el mismo camino que pasó el sacerdote y el levita, él también vio al hombre golpeado. Pero él no solamente lo vio golpeado, iba a decir lo golpeó. Él no solamente lo vio golpeado, él lo vio en el camino e hizo algo que los demás no hicieron. Se llenó de compasión. Alguien diga conmigo, compasión. Entiende que la compasión es algo que nos debe llenar a cada uno de nosotros, porque la compasión es una de las cosas que refleja o muestra o expresa el carácter de Dios. Si alguien es compasivo, es Dios. Y te lo puedo ilustrar. Dios nos vio todos golpeados, todos maltratados, todos heridos, tirados en el camino de nuestra vida. Nos habían robado todo lo que teníamos. Nos robaron la dignidad. Nos robaron la salud, nos robaron la economía, nos robaron la familia y quizás así estábamos tú y yo antes de que Cristo llegara a nuestra vida. Y el Señor nos miró desde el cielo y dijo, pero yo no te voy a dejar así, yo voy a encarnarme en el cuerpo de Jesús, yo voy a ir a una cruz por ti y desde allí voy a comprar con mi última gota de sangre la vida abundante y maravillosa que nadie te pudo ofrecer. Por eso el gran samaritano de la historia no es el hombre en el camino a Samaria, no es el hombre que se detiene en el camino, es a quien él representa, es quien es el epítome de la compasión, se llama el Señor de señores y el Rey de reyes. Compasión no solamente es una expresión del carácter de Dios, es una manifestación del fruto del Espíritu. La Biblia lo llama en Gálatas 5 benignidad. Cuando habla de los 9 frutos del Espíritu, dice allí, mencionando las 9 manifestaciones, una de ellas es ser benignos. Ser benignos no solamente ser buenos, eso es ser bondadosos. Ser benignos es convertir nuestra bondad en acción, es cruzar el río y es ponernos del lado del que tiene dolor y está herido, y es sentir el dolor del que está herido. La palabra que se usa en nuestra Biblia, se usan 3 términos en griego, en el Nuevo Testamento, para hablar de compasión. Y los 3 significan lo mismo. Significa sentir dolor con el que siente dolor. Pero yo le añado algo más, si me dan permiso los biblistas. Yo creo que la compasión es mucho más que sentir dolor. La compasión no solamente es sentir dolor, sino es también intentar convertirnos, aunque sea un poquito, en la solución del que tiene el dolor. Porque mi Dios no solamente sintió el dolor, mi Dios se encarnó para calmar el dolor de la humanidad. Mi Dios se hizo hombre para morir en nuestro lugar. Él siendo todo se volvió poco. Él siendo grande se volvió pequeño. Él siendo Dios se volvió humano. Él dijo, yo no solamente siento el dolor de ellos, yo voy a ser la solución de ellos. Y la semana pasada veíamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús está expresando en la iglesia hoy, es a través de ti, de mí, carne y hueso, que la compasión tiene que ser vista, que Dios tiene que ser manifestado. ¿Están todos aquí? Entonces, este hombre en la historia nos enseña 3 cosas que todo el que se llena del espíritu de compasión debe manifestar. Lo primero que hizo fue detenerse. Nosotros debemos detenernos a mirar a los que necesitan. Di conmigo, detenernos. Vamos, díganlo fuerte. Solamente escuché 4 o 5 voces conocidas, incluyendo la de Rebeca. Digan conmigo, detenernos. Digan fuerte, detenernos. Vivimos en una vida tan rápida, tan llena de preocupaciones, con agendas tan ocupadas, que no nos estamos deteniendo quizás todo lo que Dios quiera que nos detengamos. Por eso hablaba de Swanley, porque Swanley me provoca cuando yo voy manejando y honestamente a veces no veo a las personas. No es que sea insensible, me falte compasión, es que como mi temperamento es de salir del punto A y llegar al punto B, lo que está entre los 2 puntos no lo veo. Así que si usted viene por la carretera y va a cruzar la calle y soy yo el que estoy manejando, lo más posible es que si ella no me pone en aviso, usted se convierte en parte del asfalto. Eso nos pasa a algunos. Estamos tan enfocados en lo próximo, pero en estos 21 años de casado, mi mujer ha sido quizás un instrumento para decirme, allá hay un homeless que no tiene comida. Pregúntale si le necesita comida.
Allí hay una persona que se está mojando debajo de una parada. Nos detenemos y hay veces que yo he dicho que no. Y me lamento por eso. Sí, porque no voy a hablarles ahora que soy mejor que ustedes. Les voy a hablar a ustedes que soy tan humano como ustedes. Pero que el Señor cada día está recordándonos que Él quiere que nos detengamos en el camino de nuestras vidas para detenernos frente a la necesidad de las personas. Dice la Biblia en el versículo 33 de la historia que les compartí. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Él se detuvo a mirar al hombre y mientras los otros dos hicieron lo mismo mientras caminaba, él se detuvo, dice la versión del 60. Y no solamente se detuvo, su corazón se llenó de compasión. Nosotros necesitamos detenernos lo suficiente para llenarnos de compasión. Si no nos detenemos lo suficiente, lo que vamos a llenarnos es de crítica. Sabe Dios por qué está en la calle, sabe Dios por qué pide dinero, sabe Dios por qué tiene ese cartel, seguro que se lo fuma, seguro que se lo bebe, pero quizás en ese día el mismo Dios que alimenta a las aves con el pan que cae de nuestra mesa, quiere darle un plato de comida a una persona, tal vez no el dinero para que se lo gaste en un posible vicio que nosotros sospechamos, pero a lo mejor sí el plato de comida que la persona necesita. Salíamos de un shopping center un día, Swanley y yo, nos subíamos al carro y de momento ella me toca al hombre. Honestamente, yo no lo había visto. Me toca aquí al hombro y me dice, Alex, mira a ese hombre que está ahí tirado en el suelo. Se había quedado dormido, sin camisa, con un short todo roto, sin zapatos. Lo único que tenía puesto era un short en bien malas condiciones, bien sucio, bien roto. Al lado suyo, mientras él dormía, plena tarde, un sábado como a las 3 de la tarde, con un calor intenso en aquel lugar, al lado suyo decía, por favor, se lo suplico, tengo hambre, deme de comer. Así que yo me acerqué a él, lo traté de llamar, el hombre no escuchó, pero como estábamos en un shopping center y hay lugares donde comer, fuimos a un Kentucky Fried Chicken, compramos un combo de esos que tienen pollo con algo de tomar, se lo traje y lo toqué por el hombro y le empecé hablando en inglés. El hombre resulta que no era americano como yo pensaba, era rubio, con los ojos verdes, pero era un cubano que había llegado aquí en el Mariel. Le entrego la comida para que se la coma y me detengo unos segundos nada más y le pregunto así, arrodillado a la altura de su cuerpo que está acostado, Señor, ¿y por qué esto está aquí? Y él me dijo, porque pasé los últimos 20 y tantos años en la cárcel. Y le digo, ¿y por qué usted cree que esa sea la razón para que usted siga aquí? No importa que estuvo en la cárcel, hay una nueva oportunidad. Y empecé a hablarle del amor de Dios. Y él me dijo, sí, pero no puedo. No puedo regresar a la sociedad. Y le digo, ¿por qué? ¿Usted piensa que los demás lo vamos a marginar? Hay mucha gente que le va a dar una segunda oportunidad porque nosotros creemos que Dios da segunda oportunidad a las personas. Y él dijo, no es que dude de las personas, no es que crea que no me vayan a aceptar, es que yo creo que yo no puedo lograrlo. ¿Te das cuenta? Hay gente mutilada del alma. Hay gente que dejó de creer en ellos mismos. No están así porque dejaron de creer en nosotros necesariamente. Algunos sí, pero hay muchos que dejaron de creer en ellos. Y le hace falta que todos los días se acerque una expresión del cuerpo de Cristo con la compasión, tal vez un día yo, tal vez otro día tú, y le recordemos que no solamente tenemos algo de comida para ellos, sino también una palabra de parte del cielo que le recuerde hasta que se convierta en vida. Usted sí puede, porque Dios lo hace nuevo otra vez, y el pasado lo convierte en un testimonio y el presente en una victoria de una vida diferente. Come on, iglesia, nosotros tenemos que ser esa clase de iglesia que salga afuera y comencemos a compartir con la gente, a detenernos en el camino de las personas y hacer una expresión de la compasión del Señor. Alguien está conmigo en este lugar y puede decir un amén, un así sea, un yo lo haré. Les dije que eran 3 cosas, así que la primera es detenernos, la segunda es acercarnos. Y conmigo, acercarnos. Porque algunos nos detenemos en la vida. Yo me he detenido muchas veces en la vida, pero a veces me ha tomado tiempo en acercarme a las personas. Porque decimos, a lo mejor no quiere que yo me acerque, o porque no tengo el tiempo suficiente para acercarme. Y ponemos un montón de argumentos, de pretextos. Pero el verso 34 dice, se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite, se las vendó, lo subió en su propio burro y lo llevó a un hotel donde cuidó de él toda la noche. Wow. Este hombre no solamente se detuvo, también se acercó. Y se acercó para ver cuán herido estaba aquel hombre y cuánto podía él hacer para quitarle las heridas. Saben, yo me he dado cuenta que lo que nosotros llamamos muchas veces compasión es lástima, solamente lástima. Cuando nosotros miramos el dolor de una persona y nos produce lágrimas, nos produce dolor, pero seguimos de largo, eso no es compasión, eso es lástima. La compasión es cuando el dolor que sentimos por ellos nos lleva a usar nuestro aceite
nuestro vino, nuestro burro y todo lo que tenemos por el bien de esa persona. Necesitamos acercarnos, porque mientras más cerca estemos del dolor de alguien, más nos daremos cuenta de cómo podemos ser la solución. Mientras más cerca estemos del dolor de alguien, nos daremos cuenta de cuánto podemos ser la solución. Y escúcheme, normalmente el dolor que encontramos alrededor nuestro no es el de una persona tirada en la calle que necesita comida. Puede ser tu vecino, que tiene un carro lindo y una casa linda y una linda familia, pero por alguna razón está deprimido. Necesita que en la mañana le regales una sonrisa y, si te da la oportunidad, también una palabra de parte de Dios. Es ese pariente y es ese amigo que a lo mejor necesita el texto tuyo que le llegue cada mañana con una declaración, tal vez un salmo, un proverbio, algo que le alimente la vida y le recuerde que sí se puede con Dios. Eso es acercarse a la necesidad de la persona. Eso es llegar a donde el otro está. Eso es pararnos cerca del dolor y no solamente tocar la herida con nuestro dedo para recordarle que está herido, sino hacer algo para sanarle el dolor al que lo tiene. Dios te está diciendo algo en este día. Yo creo que hay corazones compasivos en este lugar, pero se debe multiplicar nuestro nivel de compasión para que Cristo sea más visto a través de nosotros, porque nuestro mundo lo necesita a gritos. El hombre de la historia se detuvo, se acercó, pero en tercer lugar nos enseña a invertirnos. Di conmigo, invertirnos. Versículo 35 dice: al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan a esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Te pregunto, ¿qué necesidad tenía él de invertir su dinero en una persona desconocida? Ninguna. Lo único que lo motivó a hacerlo fue el amor. Lo único que lo motivó a hacerlo es la compasión. Si nosotros reconociéramos que lo poco que tenemos o lo mucho nos lo dio Dios, nos daríamos cuenta que el Señor no solamente quiere que nos compremos un lindo par de zapatos, sino que también miremos cómo podemos bendecir la vida de alguien más. Yo creo que Edgar es un testimonio de alguien que, no teniendo él recursos, tuvo la disposición y Dios puso en su mano los recursos que él no tenía para bendecir una nación que está en su corazón. Porque tú bien lo decías, no tenías los recursos en ti, pero Dios te dio los contactos para que a través de esta organización que sí tiene el dinero, te usara a ti como vehículo para llegar a gente necesitada. A veces Dios no necesita lo que tenemos, solo que estemos parados en el lugar oportuno con el corazón correcto para, por medio de nosotros como un canal, pasar la mercancía, pasar el recurso, pasar la bendición, la compasión y expresársela a alguien. Y no hay nada más satisfactorio, dice Lucas, que dijo el Señor, que es dar antes que recibir. Jesús dijo estas palabras y las registra en el libro de los Hechos: mejor es dar que recibir. El hombre de esta historia gastó su dinero y dice: y si cuesta más, yo lo pagaré. Eso es invertirse. Eso es apostarle a los demás. En este día el Señor nos habla a nuestros corazones y nos recuerda algo: que si Él vive dentro de cada uno de nosotros, dentro de nosotros está viviendo el espíritu de compasión. Alguien diga amén a eso. Está viviendo el Dios que es la expresión máxima de la compasión, pero Él quiere darse a conocer. Y el único medio que tiene, la única forma que tiene para darse a conocer es a través de ti y de mí. Es que nuestra persona sirva de instrumento para tocar a alguien. Yo te reto a algo en esta semana. Hoy comienza una nueva semana. Hoy es el primer día de la semana oficialmente. Hoy y todo el resto de la semana hasta que nos volvamos a ver la cara al fin de la semana en las reuniones que tenemos. Que cada uno traiga el gozo de haber sido el instrumento de Dios para tocar por lo menos la vida de una persona y expresarle compasión con palabras y con acciones a alguien que lo necesita. Y el cielo será traído a la tierra cuando haya una iglesia que tome su lugar, se pare en el lugar que debe pararse y diga: no va a haber compasión en esta tierra hasta que tú y yo, cristianos, manifestemos la compasión del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, y así mismo como Él la tuvo con nosotros, nosotros se la manifestemos a alguien más. Alguien puede decir amén conmigo y decir: listo estoy. Cierro con estas 2 frases. La primera dice: sé compasivo, porque cada persona con la que te cruzas en el camino está librando una batalla. Sé compasivo, porque cada persona con la que te cruzas está librando una batalla. Miremoslo así: las caras amargadas, el que te trató mal en el shopping center, en el Publix, en el Sedano, en el supermercado que tú vas,
El que te miró con mala cara, a lo mejor no es porque tú le caíste mal, es porque tiene el alma amargada, es porque hace tiempo nadie le sonríe, es porque hace tiempo que no recibe un abrazo, una palabra de consuelo, nadie le dice nada positivo, todos le hablan de negatividad. Escucha, cuando alguien todo lo que dice es negativo, es porque ese es el ambiente en el que vive. No te vuelvas parte de ese sistema, cámbialo con la atmósfera de las personas, con un criterio positivo. De momento se sentirán irritados, te mirarán como si tú fueras algo raro, pero luego te necesitarán, porque aquel que habla lo que viene de parte de Dios siempre cambia los ambientes y al final cambia las vidas. ¿Alguien lo cree en este lugar? ¿Alguien lo cree en este lugar? Vivimos en una sociedad de críticas, en una sociedad que le señala a los padres lo que no hicieron bien, cómo dañamos el medio ambiente, cómo destruimos todo. La pregunta no es qué hacemos con lo que nos dejaron, sino por el contrario, no criticar a los que vivieron antes por lo malo que hicieron, sino preguntarnos con lo que tenemos a mano, ¿qué haremos para dejarle un mejor mundo a los que vienen después? Yo sé que el pecado abunda, pero mi Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y yo me pregunto, ¿dónde están aquellos en los cuales vive la gracia de Dios? El Señor nos llamó a sobreabundar en esa gracia, a invadir nuestros terrenos con la compasión del Señor. Alguien diga amén. Y la última frase que te dejo es de William Shakespeare. Él dijo, la compasión es la virtud de los reyes. La compasión es la virtud de los reyes. Mi Biblia y tu Biblia dicen que aquel que nos salvó no solamente nos convirtió en sacerdotes, también nos convirtió en reyes para Él. Si eres un rey, que no sea para ostentarlo, no para que te rindan pleitesía. Los reyes en el reino de Dios somos como el Rey de Reyes, que debiendo ser servido, vino para servir. Que esa sea nuestra casta, que ese sea nuestro legado, que esa sea nuestra dinastía, que si cargamos una corona en la cabeza que le pertenece al Rey, la vivamos como Él la vivió, sirviendo a otros y teniendo compasión de otros. Mis hermanos, que hoy les duele el cuerpo por poner medicinas en una caja, el Señor los está llevando a ustedes con su expresión de amor a Venezuela. Y aunque alguien reciba una medicina, estará recibiendo el tiempo que invirtieron por amor a alguien que lo necesita. Y así cada gesto de amor de parte nuestra es una expresión del reino de Dios manifestado en nosotros. Pero mejor aún, es una manifestación del Rey de este reino que vive en nosotros y se llama Jesucristo.